Yo le vine acá a hablar a aquel que ha venido buscando el rostro del Señor. Aquel que ha venido buscando el rostro del Señor y creyéndole por cosas grandes. Quiero decirte que sobre poco has sido fiel, dice el Señor. Sobre poco has sido fiel, dice el Señor. Y sabemos ya este versículo bíblico. Muchos acá que leen la Biblia mucho. Digo leen, porque una cosa es leerla y otra cosa es entenderla y aplicarla. Han leído esa parábola, han leído esa historia. Muchos quizás se la sepan de memoria. Muchos ya quizás se la sepan qué es lo que pasa después de tal versículo. Pero vamos a entrar a algo bien específico. Dice el Señor, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Hay una palabra ahí que me llama mucho la atención y la cual el Señor venía a ministrar conmigo. Y no es el poco. Y no es el poco. Porque en el poco muchos de nosotros decimos que ya estamos caminando. Amén. En el poco muchos de nosotros decimos que vivimos día a día. Y saltamos las palabras y nos emocionamos cuando llega al mucho. Amén. Amén. El poco yo lo conozco, Señor. El poco es una pequeñez, pero yo te estoy creyendo por lo grande. Pero hay una palabra bien clave en la cual Dios tocó a mí. Es fiel. ¿Qué es fiel? ¿Qué es fiel? ¿Cuál es el significado de fiel? Amén. Toca mucho a los matrimonios. ¿Es verdad? Toca mucho a los matrimonios. La palabra fiel. Y si no eres fiel, eres infiel. ¿Qué es lo que es fiel? Buscando en el diccionario y la traducción, el significado de esa palabra, dice que se le aplica a la persona que es firme en sus afectos, ideas y obligaciones. Tomen ahí nota. A la persona que es firme y constante. Amén. Pongan ahí aquellos que están anotando y están recibiendo del Señor, que fiel requiere firmeza y constancia. Amén. En sus afectos, ideas y obligaciones. Se aplica a la persona que cree firmemente en una doctrina, en especial religiosa. Amén. Sabemos que nosotros tenemos doctrina santa. Amén. Gloria a Dios. No creemos en una doctrina falsa. Amén. Por eso es bien importante que cada hermano aquí siempre llevemos una Biblia ahí para saber y entender y comprobar de lo que nos están hablando. Amén. Gloria a Dios. Aquel creyente que cree firmemente en la doctrina en la cual cree. Amén. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Creemos que Dios se hizo carne en Jesús y vino al mundo. ¿Para qué? Para entregarse en la cruz y entregar su vida. Amén. Para que cada uno de nosotros, a lo que le pregunté tempranamente, aquel creyente, aquel que realmente ha entregado su vida al Señor y el Señor ha entrado en tu vida, tenga vida eterna, no pereciere. Gloria a Dios. Es la persona que cumple de forma exacta su función. Aquel que no falta a la palabra dada, que cumple sus compromisos, firme y constante en su afección. Afección habla de un afecto. Amén. Fiel, firme y constante en sus afectos. Amén. So podemos decir que es fiel a aquella persona que por más que lo hayan maltratado, viene y realmente mantiene ese amor contigo. Amén. Por lo cual podemos decir, llamarle así, porque Él es Señor de señores. El fiel de fieles es el Señor. Amén. Porque no importando lo que hemos hecho, lo que hagamos hecho o lo que iremos a hacer, Él es fiel. Él es fiel y su amor no cambia. Amén. Y hay dos puntos ahí los cuales yo quiero que tomes también atención. Dice, se le llama fiel también
aguja que marca el peso en una balanza. Y otro más dice, clavillo que asegura las hojas de la tijera. Clavillos que aseguran las hojas de la tijera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero pedirte, hermano, que nos pongamos de pie para leer su palabra. Amén. En reverencia al Señor, en lo que Él va a compartir con nosotros en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de venir aquí y recibir de tu palabra, Señor. Me presento ante ti, Señor, como instrumento tuyo, Señor. Pido tu bendición. Vengo ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que el Padre espiritual de aquí, Señor, el ángel de esta iglesia, es el pastor Pedro, por el cual, Señor, a través de él, Señor, recibo esa unción que viene a través de la barba de Aarón, Señor bendito. Te pido, mi Dios, que me uses de una manera, Señor, en el cual poder traer tu palabra a tu pueblo, Señor, tal y como me la diste, Señor. Que esa palabra, Señor, haga el propósito de nuestras vidas. Te pido, Señor, tú nos des el entendimiento, Señor, de ella. Y no solamente dejarla aquí, solamente dejarla y morir ahí, Señor, sino llevarla en práctica y verlo viva y eficaz que es tu palabra, Señor. Te pido bendición para tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde están. Vamos a ir a Mateo 25, empezando en el versículo 14. Gloria a Dios. Mateo 25, empezándolo en el versículo 14. Si lo tengan, digan amén. Aquel hermano que todavía no tiene Biblia por alguna razón puede mirar en el proyector. Pero estamos creyendo que toda persona siempre pueda llevar su espada consigo mismo. Amén. Dice la palabra, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dos, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que recibió 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío
con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que sea rima en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vivimos en unos tiempos muy particulares. Sabemos y hemos visto y vemos diariamente y veremos muchas cosas más. Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Amén. A lo bueno se le llama malo, a lo bueno ya se le llama, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y tenemos ese concepto que ha sido distorsionado, en el cual la generación de estos tiempos está viviendo en ese error, en esa equivocación. ¿Quién ha escuchado aquí de la gracia de Dios? ¿Quién ha escuchado aquí de la gracia de Dios? ¿Quién aquí ha experimentado la gracia de Dios? ¿Quién aquí ha experimentado la gracia de Dios? Déjame decirte, si no fuese por ella, no estuviéramos aquí. Amén. La gracia, el favor inmerecido. Eso quiere decir que el Señor realmente no nos da lo que merecemos, porque sabemos a qué nos merecíamos. Amén. Él se entregó a sí mismo a lo que nosotros merecíamos. Amén. Sacrificio aquel que fue más que suficiente para pagar no solamente lo que fue, lo que estás haciendo y lo que irás a hacer. Gloria a Dios por eso. Pero vivimos en unos tiempos en los cuales hay un mal entendimiento, y lo hemos venido escuchando del pastor mismo. Hay un mal entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Hay un mal entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Y se está caminando en un mover que ese entendimiento se está volviendo una vía al adulterio. ¿Adulterio? Yo pregunté en un momento, ¿quién realmente está comprometido con el Señor? ¿Quién se ha entregado al Señor? ¿Quién se ha entregado al Señor? Propiedad de quién eres hoy. Hay un mal entendimiento de la gracia de Dios que nos está haciendo caminar en un camino infiel al Señor. Porque la gracia de Dios no es la que nos cubre ahora. La gracia de Dios no es el poder que nos mueve de un lado a otro. La gracia de Dios ya no es más aquello que no nos da lo que merecemos y no nos da lo que realmente merecemos, sino se ha vuelto una licencia para pecar. Y día a día la vemos más y más. Un camino el cual se le ha puesto un cartel falso. Un camino el cual la gente está caminando y en vez de acercarte al Señor, te está alejando de Él. Viviendo una vida engañada. Viviendo una vida en que decimos, no, yo vivo por gracia y me está gustando esta gracia. ¿Pero qué gracia es? ¿La gracia que están haciendo de ti o es realmente la gracia de Dios? Elige tú. Pero lo lindo de la palabra no es para condenar. La palabra no es para matarte. Pero la palabra es para traerte en una convicción, enseñarte la verdad. Y es esa verdad que te hará libre. Amén. Escuchábamos en los videos que está utilizando Billy Graham sobre la cruz. La cruz ha sido bien dura para entender muchas personas, porque te confronta a quién tú eres, confronta a quién tú eres de una manera tan drástica para el humano, para el hombre carnal, que si no la entiendes, te peleas y la aborreces. Pero es cuando la entiendes
y dejas que esa verdad te confronte de una manera que te des cuenta, que tú lo veas claramente, puedas verte tan simple como verte en un espejo, que la vida y el camino que viniste siguiendo no es el camino correcto. Y ojo, no te estoy solamente hablando de lo físico. Aunque déjame decirte que lo espiritual se refleja en lo físico. ¿Quién de aquí ha podido ver una persona, quizás conocido, quizás sea alguien familiar tan cerca a ti, que quizás no haya venido viviendo una vida de la mejor? Quizás era una persona que está viviendo una vida loca y tú puedas ver en el rostro y decir, hermano, no necesitas abrir la boca para ver lo que está viviendo. Pero también puedes decir, y no condenarlo y decirle, pero yo sé que hay alguien que te puede librar de ahí. Amén. Gloria a Dios. Al vivir una vida, y muchos de estos tiempos están tomando esa decisión. Al vivir una vida queriendo resolver las cosas, progresar dependiendo en uno mismo y obviar y dejar a un lado que la palabra, que palabra de Dios nos dice en Salmos 37:5, gloria a Dios, aquel que tenga su Biblia, vaya ahí, 37:5. Estamos tratando de resolver las cosas. Se usa mucho el dicho, yo voy a resolver, yo me las arreglo, yo veo y yo el otro. Y te estás poniendo en los zapatos del protagonista, dejando a un lado al autor, al creador. Siendo su palabra la que dice, encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Pero estamos tan atareados, pero estamos tan desesperados, pero estamos tanto que lo queremos ya para ayer, que decidimos tomar el camino de depender en uno mismo, en el conocimiento que tengamos, que ojo, no es el correcto, que dependiendo de la fuerza que tenemos, ojo, que es limitada, que dependiendo de lo que hay aquí, ojo, esto es finito, y no confiar en aquel que todo lo creó, y no confiar en aquel que sabe el principio y el fin, y no solamente lo sabe, Él lo es. En no confiar en aquel que es el alfa y el omega, en no confiar en aquel que te creó y sabe lo que hay en ti. Pero somos nosotros que decimos, no Señor, déjame, yo me las arreglo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de aquel hombre que se afana por las cosas materiales? ¿Qué nos dice de aquel hombre que se afana por lo cual él piensa que él va a resolver? ¿Qué nos dice la palabra de aquel hombre que se afana por las cosas materiales? Y hay un afán, porque si entendiéramos que es el Señor el que hace las cosas, no hubiera afán. Pueden ahí buscar en Mateo 6. Pueden leer ese capítulo en su hogar, no lo vamos a leer aquí, pero quiero un versículo resaltar. A ese tramo se le llama el afán y la ansiedad. ¿Quién ha atravesado por ahí? Porque si lo has atravesado puedes entenderlo. No te preocupes, si no lo entiendes es porque aún no lo has atravesado. Va a llegar tu día, no te preocupes. Déjame decirte que si realmente confiamos en el Señor no deberíamos, pero el Señor por algo lo permite. En el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Sabemos ese versículo, muchos lo sabemos de memoria, muchos sabemos que en qué libro y en qué capítulo y en qué versículo está, muchos sabemos en qué página de mi Biblia está, pero cuando realmente lo entendemos, ¿cuántos de aquí realmente lo caminamos? Amén. Vamos a llegar a un entendimiento con esto. Esto no es condenación, esto es llegar a un pleno entendimiento. ¿Y de qué cosas? ¿Qué cosas serán añadidas? Si leemos ahí hay un afán por las cosas materiales, el qué comer, el qué vestir. ¿Quién aquí no se ha afanado por eso?
el afán, el preocuparse, que el pastor tan claramente lo explica. El preocuparse de algo nos da desconfianza, una infidelidad a Dios. Amén. El preocuparse es algo que nos está llevando a ser infieles al Señor. Pero dice su palabra, mas buscad primeramente. 3 palabras, más. Eso tienes que hacerlo. Buscar qué es lo que tú tienes que hacer y en qué prioridad lo tienes que hacer. Primeramente. Eso quiere decir, en todo lo que hagamos, el estilo de vida que debemos llevar es el estilo de vida que dice la palabra. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia? No hay condenación para aquel que crea o aquel que ha creído conmigo que buscar el reino de Dios y su justicia es venir a la iglesia. Hermano, no hay condenación. Amén. No hay condenación. Pero sin fidelidad no hay revelación. Va a buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, no venir acá a la iglesia y dar tu diezmo después de cierto tiempo que no lo diste. Darlo cuando realmente esa semana lo necesitas y le estás pidiendo al Señor que lo multiplique por 100, porque su palabra lo dice. Señor, yo sé que tú multiplicas y esta vez sí te lo doy porque lo necesito. ¿Qué es lo que quiere decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué nos dice eso? Amén. ¿En qué lo podemos aplicar en esta historia? Sabemos que el reino de Dios nos va a identificar porque es como Él piensa. Amén. Como Él ve las cosas. Amén. Aquel que no camina en fe y supuestamente es seguidor de Cristo no puede decir que está buscando y viviendo en el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Hay algo bien importante que hay que ver aquí. Y cuando empezamos esta escritura, gloria a Dios, dice porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un hombre. Ya, ahí aguántate. Él te está dando una pista como nosotros entendemos las cosas. Cómo vivir. Una pista al cual seguir. Eso tenemos primero que nada, identificar. Porque la mente y el pensamiento que hemos vivido no nos ha llevado a nada. Eso quiere decir que el Señor está correctamente, 100% al decir que debemos renovar nuestra mente. ¿Quién renueva aquí su mente? ¿Quién realmente busca esa renovación del Señor diaria? ¿Quién le ha cambiado fecha de caducidad? Ahora yo no lo busca diariamente, sino lo busca una vez al mes. Y piensan que es como un cambio de aceite. Es cada 3 meses que realmente leo su palabra para que me limpie, para que me renueve. Déjame decirte que es tan importante renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, a como Él piensa, porque déjame decirte, como esto piensa, como esto siente, como esto se quiere hacer la justicia, no es la manera de Dios. Y no voy a pedir que levantemos la mano a aquellos que hemos querido resolver las cosas a como está dictado. No voy a pedirlo, porque hay que decirte que primero que nada quisiera yo levantar las manos. Tendría que levantar las manos. Eso sí, la palabra me está dando esa pista, el Señor me está dando esa claridad de entender, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, de esta manera yo tengo que empaparme y comenzar a comer de ahí, porque al comer de ahí voy a entender qué es lo que el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me da un ejemplo bien claro. No te preocupes, que aquí no vamos a ir a la profundidad teológica. Aquí no vamos a ir al debate, pero te da un ejemplo bien claro de 3 personas a las cuales este Señor le dio 5, le dio 3 y le dio, 5, 2 y 1.
Pero es bien importante que el Señor sea clara, que Él sabe todas las cosas y se lo da depende a su capacidad. ¿Y cómo Él la sabe? Déjame decirte, Dios es el alfa y el omega. Dios sabe qué tú vas a hacer antes de que tú lo pensaras. Dios sabe dónde vas a terminar este día y tú no te lo imaginas. Hermano, Dios es Dios. Yo quiero que tú pongas en tu memoria el día que le recibiste en tu corazón. Y déjame decirte que Dios ya tenía ese día destinado para ti. Y aunque a veces miras para atrás y dices, Señor, y si yo hubiese escuchado, sí, el Señor tocó tu corazón. Pero Dios es Dios. Y no puedes negar que lo que atravesaste fue enseñanza. Fue para enseñarte que Él es Dios. Y aquí, todo aquí necesitamos de Él. Amén. Gloria a Dios. Dígale ahí, Señor, yo te necesito. Señor, te necesito todos los días de mi vida. Señor, aún más allá necesito de ti, de tu presencia cada segundo de mi vida. Necesito caminar en ella. Porque en ella no hay enfermedad. Porque en ella no hay escasez. Porque en ella todo lo puedo. Y te voy a enseñar por algo. Te voy a enseñar algo bien clarito. Por lo cual en tu presencia todo lo puedes. Porque es cuando estás en su presencia que tú recibes revelación. Y entiendes tan claro como el agua que todo lo puedes como con Cristo que nos da fortaleza. Pero es cuando salimos allá y las circunstancias y el ambiente no está tan lindo como está aquí. Y ahora no ves a un hermano que abraza a otro hermano y le da un beso o la mano, sino ves empujones. Ves palabras no de recibir, sino de rechazar. Ves palabras de amor aquí y cuando sales ves palabras de odio. Ves un recibimiento aquí, ves un rechazo allá. Ves palabras de bendición aquí y ves palabras de maldición allá. Y estás caminando en un ambiente completamente distinto. Pero si nos mantuviéramos en la presencia de Dios, nos mantuviéramos en ese pensar que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero las circunstancias y el ambiente cambian. Por eso necesitamos su presencia a diario. Por eso necesitamos su presencia cada momento de nuestra vida. El pastor mucho lo dice y a veces muchos decimos, bueno, ¿y por qué es tan redundante? Es la verdad de las cosas. Es que es de su presencia, de su presencia, de su presencia dependemos. Él está sentado allá, pero es de su presencia que dependemos. Queremos que Él baje, pero ya dejó el Espíritu Santo, lo rechazamos porque queremos. No, hay que seguir el orden que Dios puso. Identificar una mente de reino. Para identificar una mente de reino tengo que ver qué es lo que dice la palabra, cómo piensa una mente de reino. Y no te sientas mal si en este momento te das cuenta, como me la di al momento, Señor, ¿tú sabes qué? Esta mente, este pensamiento de aquí no es del reino. Porque no se asimila aquí. Porque, Señor, aquella vez que me diste uno, me entró miedo y no quise hacer nada con él. Yo no puedo imaginarme cómo, Señor, a él que le diste 5. Ojo, la palabra no dijo, en mi país mucho usa la palabra atracó. Otros engañó. Otros hizo trampa. No dice nada de eso. El Señor dice que este hombre al cual se le fueron dar 5, negoció. No hay nada malo en negociar. Amén. Él negoció, hizo algo con aquello que Dios le dio. Gloria a Dios. Identificar la mente del reino para saber cómo pensar. Segundo, entender y mantener una mente de reino. Amén. Entender y mantener. Ya la identificamos. Cuando la identificas, ya sabes dónde está, en qué capítulo la vas a encontrar, en qué parte de la Biblia te va a dar clarito el Señor cómo debes pensar, cómo debes vivir. Ahora, entiéndela, estúdiala, entiéndela y no solamente eso, manténla. Por eso que aquel que viene aquí y toma esto como una religión,
tenemos una equivocación. Esto no es una religión más. Ese es el estilo de vida que aquel seguidor de Cristo debe vivir. Por eso dice la palabra, y lo puede encontrar por lo menos en 3 partes de la Biblia, que el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué el Señor lo dirá tantas veces? Y en el Antiguo, y por el Nuevo, y por qué el Señor. Antes de llegar a ese entendimiento, una pregunta, la cual la preguntamos y la preguntamos: ¿quién de aquí es justo? 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 Hermano, las 2 manos quisieron levantar. Hay que entrar a ese entendimiento, porque si se nos ha ennubecido el pensamiento, tenemos que renovar. Porque si renováramos y renováramos y renováramos con su palabra, esto estuviese clarito y podríamos entender esto claro como el agua. Aquel que es justo, por la fe vivirá. Eso quiere decir que no es una religión, es un caminar. Si es un caminar, es un estilo de vida. Amén. Diariamente, tú por la fe vivirás, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él prometió lo hará. Amén. Creyendo que Él es el que prospera los caminos, creyendo que Él es el que abre las puertas. Basta ya de empujar esa puerta. No eres fuerte suficiente. Basta ya de tratar de hacer camino en medio donde no hay. Es el Señor que abre caminos donde no hay. En lo espiritual hay muchos, no sé cómo le llaman, muchos con sus picos, dándole la piedra para tratar de hacer camino. Tienen ampollas en la mano. El Señor que le dé entendimiento a aquel que pueda entender esto. Esa ampolla no vino de un solo trato. Has venido tratando ya de hacer caminos donde Dios no te mostró. Y no es que te vaya a mostrar, Él lo va a abrir por ti. Porque Él lo dijo así en su palabra. Y si Él lo dijo, déjame decirte, lo que tenlo por seguro, que Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. Ya identifiqué una mente de reino. Estoy entendiendo esa mente de reino. Ahora mi próximo paso es mantenerla, caminar en ella. ¿Cómo puedo mantener? ¿Cómo puedo aplicar esto? Déjame decirte que para cada una persona que está aquí presente, no hay excepción alguna. No hay excepción alguna. Dios te ha dado y te ha puesto en un lugar en el cual Él espera de una manera específica que tú lo trates. Ok, está bien. Si yo lo trato de esta manera, yo creo que Dios está esperando porque yo creo que estoy siendo bueno. Mismo Jesús dijo que nadie es bueno, solamente el Padre. No, pero de esta manera me parece, yo no estoy engañando a nadie, eso me parece. ¿Qué es tu parecer con la verdad? Si mi parecer me ha estado llevando hasta aquí y no veo fruto en mi vida, tengo que buscar la verdad, porque la verdad me da entendimiento de la mente de reino que debo tener, identificarla, estudiarla, escudriñarla, como dice la palabra, y mantenerla, caminar en ella. Por lo cual, tú sabes, puedo darle un checkmark más a que el justo por la fe vivirá. Ahí donde tú estás, di, el Señor me ha dado lo que hasta ahora tengo y me tiene en el lugar que estoy, y Él espera que yo lo trate de una manera específica. ¿Quieres tú aprender esa manera específica? Ojo, no es la manera que vamos a pensar. Hay que identificar, entender y caminar en ella. ¿Qué nos dice esa historia?
A uno 5, a uno 2 y a uno 1. Pero él ya sabía las capacidades. Él ya sabía que al de 1 no le podía dar 5. Él sabía que al de 2 no le podía dar 1. Y por supuesto que al de 5 no le podía dar 1. Le podía, pero tú sabes qué, si él ponía los números como él los puso, iba a ser más impactante. Porque si te das cuenta, al final de la parábola dice que al que tiene más, se le da más. Y hay otra versión aquí, puedes buscarla en Lucas, que dice que la gente le preguntaba, pero ¿cómo le vas a dar al que tiene más si él tiene más? ¿Cómo? Al que tiene más, se le dará más. Ojo, no será al que esté más capacitado, al que tenga una mente de reino, que se le pueda dar más, porque sabe cómo reaccionar a eso que le dio Dios, tratar a eso que le dio Dios, negociarlo. Déjame decirte algo, ojo, acá habla de las monedas y sabemos que eso es dinero, sabemos que eso es plata, ok, no hay ningún problema. Déjame decirte que la plata, tanto como otras cosas, son semillas. ¿Escuchamos? La plata, el dinero, el cual tú tengas en tu bolsillo, en tu billetera, quizás sean los modernos, que ya no caminemos con cash. Ahora todo es tarjeta, ahora todo es plástico, ahora todo es transferencia de cuentas, no hay ningún problema. Pero eso es semilla. Téngalo en la forma que tú lo tengas. Téngalo en un cheque, téngalo en efectivo, en monedas. Es una semilla. Por déjame decirte que tiene, en lo espiritual tiene la naturaleza de multiplicarse. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que si tenemos la mente del reino, gloria a Dios. Aquel que se le dio 5, esa semilla se usó de la manera correcta, con la mente del reino. ¿Y qué pasó? Sobre ellos produjo 5 más. Mente del reino. Te dije que el dinero es una semilla. Produjo 5 más. Usado de la manera de mente del reino. Sabemos que en el reino no se camina con temor. Amén. Si no lo sabes, no te preocupes. En el reino no se camina con temor. Y si Dios te dio algo, sea el dinero que tienes, sea el income tax que vayas a recibir en estos tiempos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea el cheque que recibas semanal, quincenal, mensual, no te preocupes. Si tú lo tratas con mente de reino, eso va a producir. Por eso que mucha gente están peleados con Dios en el aspecto de los diezmos. Y vamos a Malaquías y queremos decapitar a Malaquías. Y vamos a Malaquías y dijimos, tú estabas borracho completamente y escribiste, no escribiste como debe ser. Esta fórmula no funciona. Y queremos debatir. Pero nos damos cuenta que no podemos, entonces nos peleamos. Pero Dios nos está enseñando unos versículos antes del 10. Dice que los padres ya se habían apartado su camino. Se dejaron la fidelidad a un lado. ¿Qué harían con eso que le pertenecía a Dios? Déjame decirte, sería bueno estudiarlo, pero no me importa, no te preocupes, ese no es el... Pero que él fue constante en dárselo. Hay una cosecha del tamaño de la abertura de los cielos. Y una lluvia que dale y dale y dale hasta que sobreabunde. No, pero yo vine esta semana, la semana pasada yo di mis diezmos y no he visto esta semana, no entiendo. Él dijo que dio 5 y no veo mis 5. No te preocupes. En esta semana de revelación y lo puedes hacer ahora.
quizás tú uno, sea tan vital para ti. Que de alguna manera lo aguantaste pensando que te iba a resolver. Déjame decirte que ha llegado a manos de Dios para dárselo a aquel que realmente negocia en los asuntos del Señor. Identificar, entender, y no solamente entender, sino mantener una mente de reino. Entiendo, Señor, que donde tú me has puesto, tú esperas que yo lo trate de una manera específica. Lo que tú me has dado, esperas realmente que lo trate de una manera específica. Porque acuérdense que el fiel se aplica a la persona que es firme y constante en sus afectos. Eso no es solamente una de una sola vez, es constante. ¿Y qué puedo darme entendimiento para finalizar al seguir esto? Que es inevitable. Es inevitable. La forma que tú quieras leer esto. Si quieres empezar por el final y terminar en el principio, como tú lo quieras poner. Cuando tú tienes la revelación de Dios, te puedes dar cuenta que es inevitable que una manera, algo que tú uses de la manera que Dios lo quiere, Dios lo prospera. ¿No quieres tú usar lo que Dios ha puesto frente a ti de la manera que Dios quiere que lo uses? ¿No quieres usar tus 5? Pon a un lado el dinero. ¿No quieres usar tus 5 de la manera que Dios quiere que lo uses? Ojo, Dios conoce las capacidades. ¿No quieres usar tus 2 de la manera que Dios quiere que lo utilices? O quizás hay temor en ti, el cual ha hecho que guardes y cubras y te escondas con ese 1 que Dios te ha dado. Aquel comprometido en Dios, aquel entregado a Dios. Yo quiero que ahí donde tú estés cierres tus ojos. Esto no lo puedo decir quién de aquí es, quién de aquí no es. Pero déjame decirte, el Señor lo sabe. ¿Quién ha entregado su vida completamente al Señor? Y le ha dicho, heme aquí, Señor. Llévame a mí. Utilízame a mí con los 5 que me diste. Utilízame a mí con los 2 que me diste. Señor, no permitas que sea ese 1 más. Déjame decirte que aún ese 5, aunque era mayor que el otro, era poco. Pero déjame decirte que Dios te dice que aún en ese poco, según tú donde tú te encuentras, con firmeza y constancia, Dios te dice que el más, lo mayor, viene ya. Y déjame decirte algo, quizás ya no sea la primera vez que lo has escuchado. Hay cosas ya puestas en el camino en las cuales tú vas a dar testimonio. Trata lo que Dios te dio de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera? De su manera. Y tú vas a caminar en esa de gloria en gloria, como dice el Señor.